Buenas noches, no sé si sé. Buenas noches a todos. Una satisfacción compartir este tiempo de reflexión en un día ya típicamente veraniego, de víspera de Pentecostés, la salida de la Hermandad de Huelva, un momento efusivo para nuestra ciudad. Y bueno, debo decirles que justamente el año pasado, por esta fecha, yo hacía también un encuentro de estas características, reflexiones que entonces titulaba El festín de las ideas. Ahora, con tal de dar variedad, pues he pensado en queda mucho por pensar. Bueno, la vida del ser humano es esto. Nuestros retos y los logros de la vida no serían nada si no buscásemos en nuestro interior y si a partir de la dilatada experiencia que tenemos con el paso de los años, no sacáramos las mejores lecciones para evolucionar de nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, allegados. La vida se tiene que nutrir y no solo nos nutrimos de alimentos para nuestra manutención biológica, sino alimento cultural y espiritual que, bueno, de esto nos han hablado los sabios de la antigüedad, que también aparecerán esta noche aquí como una mención a raíz de reflexión. Bueno, yo tengo unas reflexiones que, como habréis visto en el título mío del cartel, inquietudes colectivas ante el reto de la acción. Claro, las ideas no solamente se tienen que convertir en palabras. Vivimos en un mundo occidental donde la palabra significa mucho. La palabra significa una idea, no significa nada. Quiero recordar, para los que no estuvieron entonces, una cita de Cicerón, el gran jurista y escritor romano del tiempo del Imperio. Él decía algo muy aleccionador. Decía: ande la mayoría a la caza de palabras, tú busca las ideas. Y es precisamente las ideas, bueno, de los que nos habla Platón, Aristóteles. ¿Qué sería nuestra vida sin las ideas? Pues estaríamos huérfanos, hueros, sería un absurdo e iríamos a la deriva. Entonces yo voy a abordar distintos temas dentro de lo filosófico, que me gusta mucho, teniendo como referencia a los maestros. Quiero establecer un contraste, siempre desde mi reflexión personal, porque me parece muy honesto. Yo no vengo aquí a hacer un resumen de libros ni autores, pero sí alguna mención de los clásicos hay que hacer, para fundamentar un poco. Entonces quiero hacer un contraste entre placer y felicidad. Abordaré un tema que yo he querido titular el triángulo fatídico. ¿Esto qué es? Pues cuando nos sentimos presos del deseo, el miedo y el odio. Sería para mí un triángulo isósceles. Después os detallo porque es es el planteamiento que yo he hecho sobre estas cuestiones que me parecen muy honestos compartirlas con ustedes. Las cosas que se nos ocurren, si se quedan para nosotros, mueren, ¿no? Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta: lo que no se da, se pierde. Pues esto, exteriorizar esta noche. Y bueno, frente a estas cuestiones que son universales, placer, felicidad, deseo, miedo y odio, pues también voy a hacer una reflexión de pasada sobre los efectos del vestir y la moda. Hablaré también del estímulo que uno busca todas las mañanas al levantarse. Son como pequeñas reflexiones casi improvisadas que luego al pasarla al papel pues tiene un poquito de más densidad y me gusta, ¿no? Y terminaré pues profundizando en la espiritualidad, a petición también de asistentes del año pasado, familiares que me dijeron: oye, profundiza un poquito más en lo espiritual, en algo religioso, desde lo íntimo, que se pueda proyectar hacia los demás, la búsqueda del sentido de la vida, y yo estaré encantado. Tanto variaré tonos reflexivos con algún tono un poco de disertación que me levantaré a leer aquí, para que no os extrañe que habrá un poco de puesta en escena, que Antonio también buenamente me ha sugerido que cambie un poco digamos, la actitud de estar sentado y estar de pie, para que no me estéis viendo siempre del mismo modo. Bueno,
Pues comienzo con una reflexión muy corta para después ir metiéndonos un poco en materia, que no me falte el guión para saber cuándo tengo que estar ahí en la tribuna o en esta historia. Bueno, la verdad es que pensar por sí mismo, sin condicionamiento alguno, sin restricción de grupo o costumbres, es una herida siempre abierta. Y debemos asumirlo porque la claridad y lo puro de nuestra idea y comprensión de las cosas nos lleva a un abatimiento, a veces, a la certeza de que al pensar siempre estamos solos. Podría haber la posibilidad de encontrarnos en el camino a una persona afín a nosotros, una persona que para mí debe ser combativa y misericordiosa. Y esa afinidad en el combate y la misericordia nos hermanan. No cabe duda, pero siempre nos queda un resquicio de que ese compromiso con la idea que nosotros abrazamos desde que tenemos uso de razón nos lleva a un padecimiento continuo. Vamos a sufrir y esto es parte de nuestro camino. Bueno, esto tiene como contrapartida saborear, porque es cierto, las conquistas, como a mí me gusta llamar, las conquistas más improclamables que existen. Digo conquistas improclamables porque eso es lo que define la certeza del pensador que abraza su idea, porque el pensador ama su idea. Una idea siempre conducible a la acción. Bueno, la íntima alegría que vive en el corazón de un pensador se puede compartir con una persona o con un grupo en determinados momentos. Y solo esos momentos del compartir es cuando vemos que los rostros brillan porque los corazones y las almas se despiertan. Acércate al micro un poquito más, Marco. Sí, tendré que subir un poco. Vale, vamos a ver otra cuestión. Bueno, y después de esta introducción voy a hablar de un tema que desde hace 6 años yo pensaba también. Esta idea de la codicia del ganar, de la victoria, del éxito, de la fama. Y este tema lo titulo como Victoria frente a talento. Y reflexiono lo siguiente. A un hombre le valoran y le aplauden por hacer lo que hacen todos en una situación de superioridad. Si la propia vida pone a unos por delante, unos delante de otros, la sociedad añade leña al fuego, estableciendo patrones y barreras para determinar diferencias. Esto lo sabemos. El ejemplo típico es la competición deportiva. La mayor parte de las personas se enardece ante una victoria merecida que viene por aprovechar una situación, aunque esta es una capacidad mucho más amplia. Pero el hecho en sí de vencer y ganar, en mi opinión, es superficial, prosaico, porque basta con rebasar un límite que consiguen las personas más capacitadas o con el debido avispamiento en un partido, sentido de la oportunidad, del lance y de la ventaja que te permiten conquistar la cumbre. A veces cuestión de segundo y de reflejo, que tiene su mérito, no cabe duda. Quiero decir con esto que en nuestra sociedad lo fácil es reconocer y aplaudir ese rebasamiento de límites, que es algo visible, objetivo, algo que incluso podría captarlo una máquina. Ganar es una lucha sin descanso que desquicia al ser humano, llevándolo a un suplicio y también a una prisión. Sin embargo, el talento para darse cuenta de lo esencial de las cosas, el talento para percibir los errores ocultos en los cimientos de nuestras teorías,
y el talento para ver la virtud, que esto es muy importante, en la ciencia, artes, letras y técnicas, está reservado a unos pocos, porque esto es cuestión de calidad, no de cantidad. La calidad va con la inteligencia no lucha con cantidades y límites y barreras. Y esas pocas personas no siempre están en el lugar que deben, porque la sociedad no está donde debe estar. Y esa genialidad para apreciar, como digo, el matiz que marca la diferencia y que trae consigo la evolución, es algo que está reservado a unos pocos. Yo, como conclusión de esta reflexión de victoria frente al talento, digo que la victoria, la celebridad y el éxito ensombrecen a menudo a todas las cualidades de un hombre en su amplio espectro, que es lo que define su virtud. Por eso, en mi opinión, se trata no de ser el mejor, sino de ser. Y ahora paso al otro ámbito, para abordar otro tema que, como estaba diciendo en la presentación, placer frente a felicidad. ¿Quién no ha pensado sobre esto? Es que esto es parte de nuestra vida y no lo podemos dejar escapar. Y hoy en día, sobre todo con los medios telemáticos que nos llegan noticias de pensadores estupendos, de encuentros, de terapias, maravilloso. Pero es verdad que el placer y la felicidad pues nos lleva a situaciones en las que nosotros buscamos un deleite en grado sumo, y ese deleite en grado sumo es lo que lleva a la gente a igualar el placer y la felicidad para contrarrestar los sinsabores que tiene la vida. Pero no es lo mismo el placer y la felicidad. El placer es una sensación muy agradable, aunque la propia vida nos parece deleitosa. Tanto es así que a una experiencia placentera el hombre se propone aspirar a otras, y cuantas más y mayores, mejor. Siendo el placer algo natural y orgánico, el ser humano se esmera en prolongar e intensificar ese estado de placer, aun a costa de su propia salud. Para muchos los tipos y las gamas de placeres no tienen límites. De lo que no cabe duda es de que el contraste radical del placer con el dolor hace que el placer se convierta en algo, lo sabemos porque es sensato, irrenunciable. Asumimos que el placer lleva un estado tal que a menudo la persona se olvida del entorno en el que se encuentra, e incluso, si quiere intensificar el placer, uno se olvida de sí mismo, es decir, que se hace egoísta. Por eso el placer sin más, y el placer como único objetivo, dispersa al hombre y su vida acaba diluida. Y ahora vamos a la felicidad. Hay una palabra muy bonita en griego que es eudaimonía. Y Aristóteles nos hablaba que la felicidad se alcanza desarrollando uno la virtud, y esto es obrar con excelencia y cultivando el conocimiento. También tenemos que pensar en lo que decía Platón, las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Incluso los estoicos, también como Epicteto o Séneca, hablan de la felicidad como la ataraxia, es decir, ese estado de imperturbabilidad del alma, y que ahora, gracias a la vertiente oriental y con el yoga y la meditación, estas cosas son muy próximas para el mundo occidental y para los españoles. Para mí la felicidad
recogiendo toda esta tradición de pensadores antiguos, es tener la madurez de encontrar, después de años de experiencia, de sufrimiento, de paciencia, ese equilibrio entre los contratiempos, nuestras aspiraciones, también el placer, los momentos deleitosos, y todo aquello que te aquieta y que te fortifica para seguir encaminado por la vida. De ahí que yo pienso que más el placer es un estado y la felicidad es una actitud, a modo de conclusión. Bueno, pues vamos a otro tema, que me vea yo aquí el guión, si no estoy... Bueno, y volvemos a la mesa. Y ahora vamos a algo que a mí me gusta mucho, porque no quiero desarrollar temas sin más, que puedan ser muy amplios. Y vamos a reflexiones breves, que yo también hice el año pasado, y que me gusta decir estas frases cortas y dejar algo de silencio para que tenga algún calado y demás, que me es grato. Bueno, pues vamos con estos breves. Hay que entregarse a la atracción, del mismo modo que el hierro lo hace al imán. Se compran relojes con lo que uno gana decentemente al mes y después pierden el tiempo. Si habláis del Quijote y no obráis con justicia, de nada en el fondo habláis, porque hablar del Quijote es actuar con justicia. Cuando hace frío cierran las heladerías. ¿Y por qué cuando hace calor no cierran las churrerías? Y ahora viene una que es muy heavy, que tiene que ver con el desarrollo del tema que yo he hecho aquí. Si no sentimos vergüenza por gritar de placer, tengamos la hombría de callar el dolor. Y vamos con lo siguiente. Muchos de los que no se disculpan por haber cometido un error no lo hacen no por no darse cuenta, sino porque su orgullo e ignorancia llegan a tal magnitud que el reconocer una equivocación les supone creerse inferiores. Oye, bro, está lloviendo y entre tú y yo no hay más que medio metro. Resulta que tú estás mojado y yo no. ¿Por qué? Muy fácil, porque la nube termina entre nosotros dos. Bueno, esta me gusta mucho, que lo pienso hace bastante tiempo. Y creo que la vais a compartir. Soñar es ir al cine gratis.
Bueno, y terminamos esta primera tanda de breves, porque habrá una segunda, con tal de contrarrestar un poco los temas que tengo desarrollados. Que me coja alguien, que lo tengo aquí, creo. Sí. Y voy a tratar ahora, bueno, una reflexión cortita, que es, como os decía, la impresión que uno tiene al levantarse por la mañana. Y es una reflexión que le sirve ya a personas ya con cierta madurez, por lo que digo aquí. Lo titulo Por encima de la edad. Nada más levantarnos ante el espejo, empieza a obrar nuestro optimismo hasta el punto de que las arrugas van desapareciendo. El reposo del sueño hace que las cosas sean como son, que el cuerpo refleje sus arrugas. Pero, como acabo de decir, nuestra fervorosa intención de continuar empieza a alisar nuestra piel. Y si perseveramos en las horas siguientes del día sin maquillarnos, nuestras facciones pueden lograr algo próximo a la lozanía de juventud. Esa lozanía de juventud puede manifestarse en el cuerpo de un varón o de una mujer adultos, porque nuestros afanes y nuestros sueños son tan ciertos que no hay realidad adversa que los supere. El día a día es un sorteo de obstáculos, una relativización de dolor y contratiempo. Hay que volcarse con todas las energías en cada rincón de nuestro ser, en cada parte de nuestro cuerpo. Todo es posible con la voluntad. Sí, sí, naturalmente. De ahí que alimentar nuestro interior hará que veamos en nosotros esa belleza que en el fondo la madurez no ha marchitado. Bueno, pues hay que darse ánimo también ante el espejo, hay que creerse. Y ahora sí, vamos a otro tema que tengo yo aquí. Bueno, pues como os decía, esta reflexión sobre el vestir y la moda. También he pensado mucho sobre esto y cuando voy por la calle a veces veo que la gente se preocupa tanto por la moda y por el vestir que a veces uno se olvida de sí mismo y veo cortinas ambulantes, toldos, no veo personas, es decir, las personas están tapadas por colores, por formas, pero ¿dónde está la persona? ¿Dónde está el cuerpo de una mujer, de un hombre? Desaparecen en esa obsesión por la moda. Y todas estas ideas, varias, me han llevado a hacer también una reflexión, como yo digo, y ustedes se habrán dado cuenta, de las cosas más sencillas de nuestra vida, podemos escribir en una libreta cosas que tengan una profundidad para nosotros y que después tenga cierto alcance. Tampoco se trata de pontificar, pero sí de que algo sencillo pues nos haga mejorar y sobre todo reírnos, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, pues esta es la reflexión vestir versus moda. La era consumista que atravesamos ha hecho que vestirse deje de ser una necesidad. Detengámonos un momento a pensar lo que significa llevar ropa puesta en pleno invierno, cuando el frío azota y el viento arrecia. Cubrirse la desnudez con tela es algo tan básico que con la rutina diaria de vestirnos y desnudarnos, aparte de la variedad de tejidos a nuestra disposición, hemos olvidado el sentido que tiene. ¿Cuántos no pueden vestirse?
El paso del tiempo ha perfeccionado todo hasta el punto de que podemos escoger entre algodón, lana, sintético y, por si fuera poco, colores, estampados y formas. Esto ha hecho que el vestir se haya convertido en lujo y hasta en rivalidad. ¿Quiénes no se pelean por un pantaloncito de marca? En algunos países, el aburrimiento de los fines de semana se mata comprando ropa. ¿Cuántas veces escuchamos esto en los medios de comunicación? Ya la costumbre no nos produce extrañeza. Hoy en día, ir a la moda cuenta por encima de todo y, en consecuencia, si uno tiene prendas útiles, las desecha pronto. Esto ya no me sirve. Pocos ya sienten escrúpulos a dejar de ponerse una prenda porque esté muy usada o porque no corresponda al estilo pujante. Cuando paseamos por la calle podemos distinguir entre personas que se visten meramente por lo necesario y lo obligado, yendo por la vía pública, y otras a las que le gusta vivir en la opulencia de las prendas caras, aquellas que son de tal o cual marca. Muy diferente es esmerarse en el vestir, eligiendo cada uno la ropa que le favorezca, acrecentando su belleza, muy importante, o compensando aquello que a cada uno le falta estéticamente. La opulencia de las prendas caras mueve a muchos a ponerse prendas que no le van en absoluto, hasta el punto de que la forma, el color o el estampado, como yo decía al principio, anulan su cuerpo y se convierten en cortinas o toldos ambulantes. En ese sentido, se me ocurre el símil de un cuadro donde el pintor acentúa colores o relieves sin que muestre nada en esencia. De ahí que este sensebeo, esta palabra se lo escuché a una tía mía, que era muy artista y yo la uso. De ahí que este sensebeo de gastar y lucir ropa de moda y costosa convierta al ser humano en la víctima de la ropa. Es decir, que no es el hombre el que usa la ropa, sino es la ropa el que usa al hombre. Uno al final se convierte en víctima de esa tiranía de la moda. Esto va en contra de cómo se adapta cada uno y a su anatomía. Un bonito zapato da dolor de pies y una camisa lustrosa nos produce alergia. No nos engañemos, una prenda de vestir no puede aventajar nunca a un cuerpo bonito, a una cara linda y a una gran persona. A veces en la vida empleamos demasiado tiempo en cosas que nos llevan a situaciones absurdas, la de olvidarnos de nuestro equilibrio con la temperatura ambiental, la de nuestra comodidad y la de nuestra elegancia. En conclusión, ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo caro es duradero. Muy bien. Y nos vamos a otros breves. Pues vamos allá. Dicen que Hacienda somos todos, pues que me den la parte que me corresponde. Que me den la parte que me corresponde.
usted se cree tan importante que nunca saluda por la calle, que sepa que usted no es nadie. Y vamos con esta ahora. Si se te gasta el bolígrafo azul y está cerrada la imprenta, dile al rey que te haga una transfusión de sangre. Si nos burlamos de quien habla solo, ciertamente ignoramos lo que es un monólogo. Cuando por la noche se vaya la luz, tranquilo, las almas brillan por sí mismas. Bueno, esto es muy práctico, ¿eh? Yo no lo hago. Se relaciona con el tema que yo he desarrollado aquí ahora mismo. ¿Para qué planchar el pijama si se va a arrugar en la cama? Yo nunca lo planché. Yo tampoco. Vamos con esta otra. El fundamento de la originalidad estriba en idear algo tan bueno, puro e incomparable que no lo acepte nadie. Muy bien. Esto tiene que ver con mi presentación, ¿no? Esta soledad a la que nos tenemos que enfrentar muchas veces. Y vamos con la última de esta tanda de breves. Esto es también heavy, ¿no? ¿Qué ocurriría si de la faz de la Tierra desaparecieran todos los seres humanos? Para los animales, para eso, para los animales. No lo sabríamos, claro. No lo enteraríamos. Bueno, pues vamos ya con otra sección, ya vamos avanzando, que es lo que yo he querido llamar, que es lo que os dije, esta relación de el deseo, el miedo y el odio, de lo que han hablado pues tanto psiquiatras y psicólogos, pero yo desde mi reflexión honestamente he visto cosas que he querido desarrollar y que me parecen. Claro, el deseo, el odio y el miedo, cuando somos presa de ello, yo digo que estamos en un, no es un círculo vicioso, es el triángulo fatídico, y me paso el mismo. Este triángulo fatídico es, pienso como un triángulo isósceles, en cuya base, esto es muy subjetivo también, pero intento plantearlo, en cuya base está el deseo y los otros dos catetos, uno está el miedo y otro el odio. La verdad es que uno de estos estados puede traer consigo otro, o los otros a la vez. Y entonces es muy complicado distinguir uno de otro, porque puede haber una relación íntima entre ellos. Bueno, yo voy a desarrollar esta reflexión que he hecho. A mí me parece, como digo siempre, muy enriquecedor que esto se exteriorice, ¿no? Y que yo cuente mi visión personal de esto. Bueno, la verdad es que pocas cosas hay en la vida tan alienantes y perniciosas como el deseo, el miedo y el odio. A menudo podemos quedar atrapados en una situación en torno a la que no dejamos de pensar.
Y lo inteligente es pensar, pero muchas veces actuar, como yo decía en mi cartel, inquietudes colectivas frente al reto de la acción. Bueno, pues cuanto más tiempo le demos vuelta en nuestra cabeza al deseo, el odio y el miedo, más inquietos nos volvemos. Y vamos a recorrer cada uno de ellos. Bueno, el deseo es la propensión natural hacia todo aquello que sacia nuestras necesidades. La vida misma requiere de deseos para la propia subsistencia, continuidad, el logro de unos fines y el sosiego posterior que nos reconforta. En gran medida, un deseo viene acompañado de bienestar y placer. Una experiencia positiva o gratificante nos instiga a perseguir el mismo objetivo con tal de que se repita ese estado deleitoso. Pero no hay un estado deleitoso igual al otro. Todo queda en nuestra memoria. Lo ideal sería que fuera la misma experiencia. Nunca es la misma. Ciertamente, el bienestar y el placer son campos inabarcables e insaciables. Y yo diría hasta monstruos que nos devoran, porque el placer no deja de pedir desde nuestra mente. La imaginación y la fantasía hacen que el deseo inicial, que era una llamita, se convierta, como ha hablado de un monstruo, en un incendio devastador. Todos hemos pasado por estas situaciones, y situaciones honestas de felicidad, que cuando no se repite este estado de felicidad, lo acrecentamos dentro, echamos leña al fuego, y aquí llevamos siempre un incendio dentro. Ante el capricho de un deseo cada vez mayor, se rubrica una destrucción interior. Y entramos ahora en el miedo, que tiene que ver también con el deseo, lógicamente, porque son hermanos. El miedo es la perturbación del ánimo ante circunstancias que nos sobresaltan, llevándonos a emborronar la propia realidad. No vemos lo que tenemos delante cuando tenemos miedo. Hay miedos justificados, los que resultan de cara a personas, animales, cosas o hechos absolutamente desconocidos. No sabemos cómo reaccionan, no sabemos de dónde vienen. Y hay miedos injustificados o de raíces muy profundas, una aprehensión desproporcionada en el seno de hechos cotidianos, familiares, y los miedos irracionales que se denominan fobias. ¿Cuántas fobias, no? Frente a las filias, las preferencias. Debemos distinguir muchos tipos de miedo. El miedo infantil, la falta de autoestima o la inseguridad personal, el miedo escénico y la inadaptación social. No cabe duda de que muchos miedos de adultos se responden, como nos dicen los profesionales, en conflictos de adaptabilidad, complejos diversos o experiencias traumáticas. En este sentido, no es fácil imponerse a dicho miedo repitiéndonos palabras mágicas mentalmente. No. ¿Por qué no? Porque hay algo fisiológico contra lo que no podemos luchar y porque estamos nosotros enfrente a una realidad que nos sobrepasa, porque nos gusta la fascinación por la cultura, porque disfrutamos con los amigos. ¿Y cómo se somatiza ese miedo? Ustedes lo saben, con la voz temblorosa, la voz que tartamudea, la voz que se rompe, manos que sudan, extremidades que tiemblan y que no sabemos cómo reaccionar. Por eso, yo pienso que uno no debe someterse a esa presión de hombría atávica, de que si hay algo contra lo que no puedes, pues a veces te puedes derrumbar, porque somos más, y es así. Hay un dicho que yo recuerdo siempre, dice, de prudente es tener miedo, pero de prudente es tener miedo, pero de valiente es saber vencerlo. Aunque el valor es una cuestión, no he reflexionado sobre ello, no lo traigo aquí, el valor, pero sería la contrapartida del miedo, claro, porque es lo antagónico, ¿no? Y sería muy interesante también hablar sobre estas cuestiones. Pero bueno. Y vamos al odio, que también es análogo al deseo y al miedo.
Bueno, el odio es un sentimiento de repudio u hostilidad que puede estar desencadenado por una total incompatibilidad o por hechos que atientan a nosotros o nos amenazan. Esto es una reacción humana tan natural como el miedo, porque con el odio un hombre se defiende y se salvaguarda del insulto, de la agresión, de la amenaza, de la discriminación de los demás. Y es una injusticia y es una crueldad desde nuestra serenidad interior. Todo eso lo procesamos. Cada uno tiene su vida, pero salimos al mundo y esto es un escenario y una selva. Como el miedo, el odio puede ser un estado anímico extremo. Y esto es como la cara y la cruz de una moneda. Otras veces el escalafón que impone la sociedad con su jerarquía sofisticada llevan al hombre a una ansia de liderazgo que forzosamente se convierte en odio ante todo lo que se mueve, por la sencilla razón de ser un mero rival. Eso sería un odio gratuito, no fomentado por una situación que te sobrepase, sino por una envidia de lo que hablé aquí la sesión del año pasado. Y bueno, esto es lo que ha dado de sí mi reflexión sobre el triángulo fatídico. Yo lo que deseo es que no seamos presas de esas encerronas que nos hacemos ante situaciones que pueden ser reales, pero darle vuelta puede ser también muy contraproducente. Bueno, y entramos en... Nos vamos a ver a esto. Por aquí. Bueno, un complemento así, algo de contraste, también un tanto lírico, no reflexivo. Es una reflexión corta que yo hice improvisada sobre la música y que quiero leer. La música es una zambullida en el instante ensoñado, una nota que viene a nuestra mente y de ella vamos a otras, casi sin quererlo, para ensoñarnos con un acorde. El acorde es el resumen del misterio, el acorde es el vibrar sagrado, es el espejo donde enloquecer de alegría. Que todo suene sin temor y sin reparo, que se abran las puertas a lo desconocido, que el mío y el tuyo, que el nuestro y el vuestro se encuentren, se abracen. Que haya un unirse hermoso y excelso. Mi nota, tu nota, vuestro acorde, nuestro acorde, enristran la melodía, el ritmo para ser armonía, para entrañarse en pureza, definición colosal del ser, en su serenidad y mismidad divinas. Gracias. Y voy a concluir este recital con un tema que tiene dos partes, una parte más reflexión y otra declamada, que sí pasaré. Y es la idea de Dios. Un día de nuestra vida oímos la palabra Dios, a Dios se le nombra, de Dios nos hablan, y después de que nuestro oído se familiariza con Él, nuestra vida lo percibe en los símbolos que están en las iglesias, las escuelas. En el caminar de familiares y maestros está Dios. Hasta podemos percibirlo en nuestra formación. Y a medida que crecemos o interiorizamos la idea de Dios, o se queda al margen o crece con nosotros. La adolescencia y la juventud son etapas determinantes, porque nuestros cambios internos y relaciones personales
nos permiten llegar a nuevos ámbitos. La realidad del día a día nos mueve a hacernos preguntas sobre nuestra individualidad, nuestros seres queridos, amigos, compañeros. Todo lo que compartimos de palabra y de experiencia reaviva en nosotros, como el rescoldo de una hoguera, una llama. Ahí el concepto de Dios puede haber abandonado el marco teórico de lo que se oye o lo que se ve, y empieza la práctica a partir de lo que se siente. Y es en la sensación y en el sentimiento donde el testimonio de lo divino resulta atrayente, lejos de convencionalismos de raíces familiares, académicas, sociales. El individuo, el ser, uno mismo, que en medio de una vida agitada llena de preguntas sin respuesta, Dios es algo tan presente que se diferencia de las demás cosas. Una experiencia tan íntima y tan verdadera que no puede a veces verterse ni a través del lenguaje ni cualquier otro vehículo. Vive en ti, vive contigo y sin darte cuenta, encamina tus pasos. Esta experiencia verdadera puede canalizarse en un ámbito religioso o bien quedarse solo para uno mismo. Cuando tenemos conciencia de lo que significa amar, nuestras acciones y nuestros gestos hacia los demás acrecientan en nosotros algo muy poderoso que con los años descubrimos que es lo que da sentido a nuestra vida. A pesar de los conflictos, de las adversidades, de las pruebas más terribles, de las pérdidas, de los duelos que nos pone la vida, una entereza dentro de nosotros que suele concebirse como lo divino. Dios, lo divino, que se emparenta con el latín dives, que significa rico, una riqueza que da un vuelco a todas las convicciones humanas sobre la hacienda y el dinero. Esta riqueza está arraigada en nosotros como una semilla que alguien virtió y que con nuestra madurez y paciencia se riega para empezar a dar fruto. Quien va siendo consciente de esto y se consagra a ello todos los días, en su vida se abre horizontes y poco a poco aquellas preguntas que nos hacíamos de niño o de joven se responden solas. Proyectar el rumbo de una vida en el mundo que nos rodea es muy importante, porque más allá del espacio que concebimos como nuestro, la misión de un hombre jamás se llega a conocer del todo. Del latín mito, enviar. Somos enviados. Ese es el misterio. Esa es la belleza. Yo, ¿para qué he sido enviado a esta vida y a este mundo? Esta es la pregunta que alguien bien entrado en años se puede hacer. Y precisamente en la proyección sin prejuicios que hace un hombre sin prejuicio alguno, se puede sorprender de la comunidad inabarcable de la que forma parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona alza sus ojos al otro, sin preguntarse si cree o no cree en Dios, en su comunicación y en su encuentro, puede sentir algo mágico, del griego magoi, que significa astrónomo, estrellas. Algo mágico que comparte con su prójimo y por eso se siente unido a él. Gracias. Y ahora es la segunda parte de esta exposición sobre Dios, que es ya una parte de monólogo, que algunos de los familiares y amigos aquí presentes lo conocen. En esta lucidez que nos regalas, te alzo mi ruego de que apartes de mis ojos
este mare magnum donde todo se perdió, porque todo dispersarse quiso, desoyendo la dulce afinidad siempre posible, gracias a tu diestra mano, que haciendo un soplo salir de ti, creaste, me creaste, nos creaste. Y lo hiciste por inmenso amor y también por lucentísimo recreo, hasta subyugarte en la mismidad de ti, porque eres quien eres, sin más. Bastas. Uno, sí. Hoy tengo miedo de que estos seres tan cercanos se nos hayan alejado y cada uno al borde del precipicio. Hay que pararse y respirar, Dios, este aire. Aquí mismo está la gran oportunidad de toda una vida, el salto verdadero y definitivo hacia la plenitud y la merecida libertad que todas las noches, sueño tras sueño, llama a nuestro ser e inunda nuestros dormitorios. Que alguien me despierte, por favor, que alguien me despierte cuando el trasfondo claro de mi sueño cierto me haga comprender. Sí, yo soy capaz de romper este compromiso absurdo con la nada y llegar limpiamente de una vez por todas al precioso corazón condenado a morir en vida bajo la arena de un desierto que se llama mundo. Ya voy, ya voy, ya voy, que todo es posible para aquel que siempre espera. Nada me es ajeno en esta confluencia de ríos alocados que buscando el mar olvidaron el agua. Cuando decido desprenderme de lo que es apariencia, cuando venzo el mal trago de no poseer, mi vida vuelve a ser verdad. Cómo se eleva la montaña solitaria sin nubes que tapen esa cumbre dorada. Ningún águila, el ave que no deja huella donde estuvo, se atreverá a pisar la cumbre para su reposo. ¿Cómo te manifiestas, Dios, en tus obras? Cuando tus obras abren sus ventanas para recibir lo misterioso cual primer rayo de sol con la aurora. Olvidándome de mí, qué bien respiro, cómo se adentran en mí todas las cosas que tomadas por ajenas me parecen tan propias, tan mías, que el verdadero hogar, ese hogar, dulce hogar, todavía no ha llegado a nuestras vidas. ¿Quién soy? ¿Qué significo? Grito, sollozo, empapándome los pies de lágrimas. La estrella de nuestros sueños jamás se fundirá a nosotros, pero uno del otro cada vez estará más cerca, ella brillando desde su centro y tú reluciendo tus ojos. Todo espera ardiendo dulcemente hasta en las galaxias más tristes, donde hay astros cansados a punto de rendirse. Dime tú, magnífico hecho aparentemente inanimado, ¿qué es lo que te retuvo y te mantiene ahí, donde te ha tocado estar, apenas sin fuerza, pero con tu esperanza en pie? De veras, merece la pena subirse a una nave que surcando el firmamento se pare ante esa estrella, la más apartada, la que tiene la luz más cabizbaja, y saliendo sin miedo de toda nuestra gran mentira, acercarnos a ella para que escuche los latidos de nuestro corazón. Que no, que la soledad no era más que una palabra. Me aparté de la tierra millones de kilómetros y cuando ahora esa última estrella, la que todos los científicos daban por muerta, resucita ante mí, yo, un ser desconocido incluso para mí mismo, entiendo que Dios hace que sus obras se busquen una a la otra para que el necesario cariño haga surgir la música de las esferas
propicie la evolución y se escriba la historia con los brazos abiertos y la frente muy alta. Oh. Gracias. Bueno, pues ha sido una tertulia muy entrañable. Os agradezco que hayáis hecho espacio para escuchar este trabajo de tiempo. Y nada, y que disfrutéis de todos estos días. Muy bien. Gracias.